introduciendo a Diana, porque, digo, más allá de que las dos somos mexicanas y esas cosas del patriotismo y así, la verdad me da muchísimo gusto porque a Diana la comencé a leer, yo creo que hace un par de años, y fue una gran impresión para mí porque sentía que había un montón de cosas con las que yo me sentía identificada. Entre ellas los temas que maneja y también la versatilidad que tiene con los géneros. O sea, Diana escribe crónica, ensayo, poesía, aunque normalmente se llama más poeta, pero también es investigadora, es doctora en letras por la UNAM, nuestra alma mater, tiene muchos puntos en común, es traductora del náhuatl, y en particular me llamaba mucho la atención su trabajo, porque me parece que es brutal y es conmovedor en el sentido de que realmente te descoloca leerlo. Quienes ya han podido leer, por ahí les compartí Barranca, ojalá hayan podido leer. Me impresiona esta capacidad que tiene Diana de ser un poco como ella, tan pequeña y amorosa y tan contundente, ¿no? con su trabajo. En particular me interesaba mucho la relación que plantea con el cuerpo, la violencia, un montón de violencias. Yo la conocí a ella por Procesos de la Noche, yo creo que nos leerá un cachito después, que es un libro de crónicas sobre Julio César Mondragón, que fue uno de los estudiantes asesinados en esa episodio horrible de Ayotzinapa, que me imagino que la mayoría conoce y recuerda, y que ella hace un trabajo de recuperación de memoria, de darle palabra, cuerpo a quienes trataron de ser borrados, ¿no? De la faz de la tierra, ya sea a través de la desaparición o del ejercicio brutal sobre los cuerpos, ¿no? Y Diana lo hace con una forma que para mí yo pienso que tiene que ver mucho con la venganza, y lo relaciono esto en sentido etimológico y un poco con lo que hablábamos con Héctor Abad la semana pasada, de que a veces a través de la escritura, de la ficción, de la poesía, existe esta posibilidad de vengarse, ¿no? Contra los perpetradores de un montón de violencias que van desde esta violencia de Estado hasta estas microviolencias ejercidas sobre los cuerpos, sobre las mujeres, sobre los niños, que me parece fascinante. Y pienso también en el sentido etimológico, ¿no? Que dice vengar, viene como de vindicare, vindix, que es como señalar o apuntar con el dedo, y creo que Diana tiene esta fuerza de señalar con fuerza un montón de cosas, con una profundidad, una sencillez que trastoca. Pero pues ya, ¿qué más puedo decir? Yo digo que mejor ella nos lea y para que escuchemos. Ay, muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. También estoy muy emocionada por estar aquí, y bueno, pues escogí unos fragmentos de este libro de Procesos de la Noche, que como ya adelantó Gaby, sobre la historia de Julio César Mondragón Fontes, ¿no? Él, o sea, el 26 de septiembre del 2014, como seguramente saben, desaparecieron a 43 estudiantes que eran normalistas de la Rural Normal de Ayotzinapa, Guerrero, en Iguala, pero además ese día, esa noche ejecutaron a otras 6 personas, 3 eran civiles y 3 eran estudiantes normalistas, y uno de ellos era Julio César Mondragón, y a él, además de ejecutarlo esa noche, lo torturaron y le quitaron la piel del rostro, y en esas condiciones lo dejaron su cuerpo en un camino de terracería en Iguala, que se llama Camino del Andariego, y pues sin la piel del rostro, y en esas condiciones alguien le tomó una fotografía y la subió a internet. Y fue así como muchos conocimos por primera vez a Julio, y fue así como también su compañera de entonces, madre de su hija, también normalista, pues se enteró de la muerte de Julio, porque pues reconoció una cicatriz en el codo y pues su ropa y los tenis que llevaba. Entonces, cuando a Julio lo levantaron su cuerpo, le hicieron una primera autopsia, y en esa primera autopsia el perito señalaba que la herida en el rostro había sido hecha por fauna del lugar. Entonces, pues la familia no estaba de acuerdo con esa conclusión, porque además tampoco recuperaba
toda la tortura que había sufrido Julio. Y bueno, después de solicitar asesoría jurídica, decidieron hacer una segunda necropsia. Ellos llegaron a solicitar ayuda a Sayuri Herrera Román, que entonces era la coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de Francisco de Vitoria, y bueno, ella tomó el caso, ¿no? Y entonces, bueno, pues se decidió que tenían que hacer una exhumación para realizar una segunda necropsia, esta vez a cargo del equipo argentino de antropología forense, que ya para entonces había sido comisionado para hacer otros peritajes relacionados con el caso Ayotzinapa. Y entonces lo que yo cuento en este libro es todo el peregrinar, ¿no?, que implica para una familia que decide buscar justicia por los medios legales en México, todo lo que eso implica para ellos en términos de revictimización y de violencia burocrática, ¿no? Entonces cuento, bueno, digamos, tomo toda esa primera etapa, digamos, del caso que implicó llevar a cabo esa segunda necropsia, que incluyó la exhumación, la reinhumación y la entrega de los resultados, ¿no? Son 22 crónicas y que van de noviembre del 2014 a mayo del 2015, y en medio de esas crónicas yo integré una serie de fragmentos a los que titulé Rostro, que son una serie de testimonios hechos con base en las entrevistas que hice de familiares y de amigos y de personas que quisieron a Julio, con la idea de que, como ustedes saben, pues siempre la narrativa oficial, ¿no?, la narrativa hegemónica busca culpar a las víctimas de lo que les sucedió. Y en el caso de los compañeros de Ayotzinapa, muchas veces se les ligó al narco, ¿no? Y para explicar lo que le había ocurrido a Julio, pues decían que él era uno de los líderes de un grupo de narco, ¿no? Y entonces esto evidentemente pues también es parte de, pues de una revictimización, ¿no? También es algo que lastima a las familias. Y era pues para mí importante de alguna manera dignificar la memoria de Julio, también porque él y Marisa acababan de tener una bebé que tenía 2 meses cuando Julio lo ejecutaron, ¿no? Entonces, pues cuando trabajábamos siempre pensábamos mucho en ella, ¿no?, en la bebé, que finalmente pues va a heredar también esa historia, pero queríamos que tuviera algo más, ¿no? Y ese algo más pues son un poco esas palabras de la gente que quiso a Julio, que lo conoció en vida. Y entonces les voy a leer un fragmento, o sea, una parte de esos rostros y un fragmento de una de las crónicas, que son de las primeras crónicas, o sea, de las primeras veces que tuvimos que ir al juzgado de Iguala. Y rostro. Pues Julio tenía pegue con las muchachas. Después de tenería, quién sabe qué le pasó. Antes apenas les hacía caso y ya luego sabía cómo hablarles y qué decirles. Una vez me enseñó una lista y había muchos nombres de mujer, pero cuando conoció a Marisa fue muy distinto. Me contaba mucho de ella, de que le compraba muchos panes, de que iba a la tienda y se comía unos 5 u 8 panes de colores. Una vez subimos al Cristo Rey en la punta del cerro, y en eso ella le llamó y él le dijo que estaba en el Tecnológico de Villaguerrero, que se iba a meter a clase, pero no era cierto. Decía que nunca había conocido a nadie como ella, que lo apoyara tanto. Por eso dejó de andar con muchas chavas. Decía que ya nomás con ella iba a estar, porque ella no se merecía nada malo. Entonces ya solo se la pasaba hablando de ella, de cuando la había visto o de cuando la iba a ver. Como a veces no tenía dinero para el pasaje, me hablaba para que fuéramos al monte a cortar leña y luego la vendíamos. Así pagaba lo del boleto para México. Luego ya se fue a vivir con ella y entonces dejé de verlo. La última vez que lo vi fue cuando pasó por aquí, antes de irse a Yotzi. Yo lo invité a cenar a mi casa y allí estuvimos con su hermano, el enano y el Jairo. Él se puso a calentar los frijoles y las tortillas.
También comimos unos chiles habaneros asados. Julio se los comía enteros, sin tortillas ni nada. Y esta primera crónica se llama Pájaros en el Tribunal y es del 17 de agosto del 2015. Al primer juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Iguala de la Independencia Guerrero se llega después de tomar una desviación a la entrada de la ciudad. El camino está flanqueado por hoteles, quintas residenciales y letreros de marisquerías o de cervezas, pues a no más de 30 minutos se halla la laguna de Tuxpan. Después de un puente el camino se vuelve de terracería y más adelante hay un puesto de policías donde es preciso registrar los datos del auto y el nombre del chofer. Fracasamos al intentar acomodar el coche a la sombra de algún árbol. La primera puerta que nos encontramos es la de la aduana del Centro de Rehabilitación Social de Iguala, cuya torreta parece descompuesta. Un policía vigila esa entrada y a lo lejos se ve un tendedero improvisado. El juzgado se encuentra alojado en un edificio de un solo piso, largo y de un blanco desgastado, cuyo sistema de ventilación consiste en unas rendijas hechas con los mismos ladrillos que sostienen la construcción. La señal de los teléfonos celulares deja de funcionar y el internet es una quimera en esa zona. Una pequeña bandada de golondrinas nos recibe revoloteando en lo alto del techo. Allí han puesto sus nidos, justo encima de donde despachan burócratas y los presos intentan vender bolsas o pulseras tejidas. Hasta antes de abril de 2015 había 2 juzgados, primero y segundo, pero después de una huelga en la que los trabajadores demandaban mejores condiciones laborales, desaparecieron uno, justo el que llevaba los expedientes del caso Ayotzinapa. Ahora todos los casos se acumulan en el juzgado sobreviviente, una gran sala donde se han acomodado 9 escritorios, cada uno de los cuales representa una función distinta dentro de la misma. La mesa de la entrada es la notaría. Justo enfrente hay otra mesa con una máquina de escribir. Ahí es donde el abogado de oficio da asesorías. Un escritorio pequeño casi al fondo es la oficialía de partes. Pilas y pilas de expedientes en hojas tamaño oficio se hallan dispuestas en las mesas o pasillos del tribunal. No es raro encontrar excremento de pájaros sobre las hojas. Detrás de uno de los escritorios se encuentra la licenciada Sagrario Aparicio. Pelo teñido de rubio, maquillaje exagerado y un enorme cuerpo que mágicamente no dobla los tacones que lo sostienen. Ella es la secretaria de acuerdos encargada de redactar todos los procedimientos realizados en un caso, así como de ordenar el expediente. Y es quien le confirma a la maestra Sayuri Herrera, abogada y psicóloga, que los expedientes del caso Julio César Mondragón Fontes se encuentran a su cargo. Desde luego, ni la familia ni la abogada fueron notificadas del cambio de mesa del expediente. Los oficios al aire libre harían pensar en una escenificación extrema de la transparencia gubernamental, pero la razón es que no tienen archiveros para acomodarlos. Mientras la secretaria de acuerdos revisa si se puede consultar el expediente de Julio, ya que los magistrados de la tercera sala lo están leyendo, Sayuri comienza las gestiones para la exhumación del cuerpo del normalista. El juez nos recibe sin mayor dilación. También accede sin muchos reparos a la petición de que se realice una nueva necropsia al cuerpo de Julio e incluso sugiere el procedimiento más rápido. Es un hombre modesto, camisa y pantalón de vestir sencillos. Parece estar interesado en que el Estado y el gobierno recuperen la credibilidad perdida, pero enfatiza que no puede hacer mucho desde donde está. Es decir, sentado sobre una silla de respaldo raído dentro de una pequeña oficina, el único lujo del que goza dentro del juzgado. Tanto él como Sagrario miran a Sayuri con una extrañeza preocupante cuando ella menciona la necesidad de seguir el protocolo de exhumación preparado por la ONU. Probablemente es la primera vez que escuchan sobre tal cosa. Sin embargo, todo ha ido bien y nos vamos de allí con la certeza de que, como dijo el padre Miguel Concha en la misa que ofició en memoria de Julio en diciembre pasado, Dios está con nosotros. Siguiente parada. La Procuraduría Judicial de Guerrero, recién nombrada Fiscalía. Ahí queremos conseguir la bitácora fotográfica del perito que se encargó del levantamiento del cuerpo de Julio César.
Sayuri me dice que las fotos del expediente no sirven porque están impresas en blanco y negro, y ciertamente solo se pueden ver unas manchas más negras que otras. A propósito, para que no se vea nada, pienso. El encargado de servicios periciales tiene la cara de un adolescente y reacciona como tal cuando le decimos que se ve muy joven. Su servidor lleva 8 años aquí, nos dice muy ofendido. Luego de revisar minuciosamente el oficio donde se solicitan todas las fotografías que el perito tomó el 27 de septiembre de 2014, dice que no nos las puede dar, pues ellos trabajan para el gobierno y no para particulares. Necesitamos que el oficio venga de parte de una autoridad, sentencia, y nos mira por encima de las micas negras de sus lentes. Como muestra de buena voluntad, manda a llamar al perito Vicente Díaz Román, quien fue el primero en levantar el cuerpo de Julio César, para que él nos diga si tiene más fotos. En la Fiscalía, aunque hay una oficina que ostenta el letrero, no hay un departamento de fotografía, así que el hecho de conservar evidencias fotográficas depende del arbitrio, el morbo o la buena fe del perito. Vicente es un hombre mayor, casi llega a los 60 años. Tiene 34 trabajando en el servicio pericial. Su cabello entrecano pronto igualará la tonalidad de su camisa y zapatos blancos. Nos dice que sí, que él lo fue a recoger, que le avisaron de la coordinación y de allí se fue a donde estaba el cuerpo, en el camino del Andariego, en la colonia Ciudad Industrial. Que ya desde allí empezó el levantamiento del cuerpo, que lo subieron a una camioneta y luego lo llevaron al Servicio Médico Forense de Iguala. Luego él no supo más. En efecto, nos dice, tomó más fotos aparte de las 5 que constan en el expediente, que habrán sido como unas 20 y luego escogió las que se veían mejor. Nosotras queremos todas, pues a casi un año del asesinato de Julio, tal vez esas fotografías sean las únicas que contengan los indicios para determinar los detalles de su tortura y muerte. Sayuri le pregunta por qué las puso en blanco y negro, pues los protocolos periciales indican que deben ser a color. ¿Por qué no nos dan tóner de color?, nos dice el viejo perito. Las fotos las tomo con mi cámara y exhibe una cámara digital ordinaria. Aquí están las fotos, nos dice mientras agita en su mano una USB negra. Le sopla y la vuelve a meter en el cajón de su escritorio que ocupa casi la totalidad del cuarto de 2 por 2 metros en el que nos ha recibido. Le preguntamos sobre su experiencia al enfrentarse a un rostro desollado. Uno ve muchas cosas, nos dice. No es el primero que ve. Nos vamos de allí con la esperanza de que alguna de esas fotografías contenga algo más de lo que está en el informe y que pueda darnos indicios de cuál fue el instrumento con el que se infringió tal corte en el rostro de Julio. Y bueno, eso sería todo. Puedo leer unos poemas que no están en Barranca. Sí, ¿verdad? Por favor. ¿Qué tal que no Estamos para eso, para oírte. Okay. Son 3 poemas. De hecho, 2 los tradujo Julián. La mujer de los 1000 comienzos. Entre otras cosas, he sobrevalorado la puntualidad y las verduras de hoja verde. Madrugué confiada en el Deus ex machina. Llegué temprano a todas las fiestas. Me sentaba en las primeras butacas durante las conferencias, siempre 15 o 10 minutos antes. A veces me daba el gusto, ciertamente, de esperar tras las puertas a que el reloj marcara la hora exacta para tocar el timbre y escuchaba complacida. ¡Qué puntual! Los berros son el camino, la verdad y la vida, repetía con cada bocado. Si los fitonutrientes conmigo, ¿quién contra mí? Pero no logré ser siquiera el alma de mi cuerpo. Nunca tuve el valor de preguntar las dudas que tenía y los trámites que hice resultaron infructuosos. Fui cimiento, colección de auroras, árbol que promete, nunca fruto. La sabiduría de los finales me fue vedada. Llegué a tiempo al tiempo de todos, nunca al mío. El que sigue se llama Cuando el problema no es la falta de opciones.
El drama de los calcetines ha dejado en la sombra un suceso menos común que solo afecta a media parte de la población mundial, pero igual de lamentable: la pérdida de un arete. Ante este fatal suceso se puede optar por A. Deshacerse de la pieza impar, lo cual no garantiza perder también el recuerdo. B. Guardar el pendiente en el contenedor de su preferencia para fines mnemotécnicos. C. Continuar usando las piezas solitarias. Las posibilidades de combinación son infinitas. D. Encontrar formas de buscar en el tiempo y el espacio lo desaparecido en el tiempo y el espacio. Si elijo B, me gusta pensar que cuando tenga una hija, le contaré mi vida con ayuda de esas pequeñas anclas. Imagino que juntas descubriremos cómo los aretes perdidos siguieron su estoico camino de objetos solitarios. No me gusta pensar, en cambio, que esa hija nonata pueda convertirse en una menos, porque en el juego de las transformaciones yo podría ser A. La pieza impar, lo cual no garantiza perder también el recuerdo. B. El expediente archivado en un contenedor para fines no mnemotécnicos. C. El otro lado de la pérdida. Esta no es una opción, sino estado perenne. La pérdida de un miembro pensado desde su origen como parte de un conjunto nos revela: 1. En el principio estaba el dolor. 2. Eludir la maternidad no evitará la pérdida. Y el último se llama Paradoja de la rotura y la unidad. Si no fuera por esa grieta indefinible, tener un cuerpo roto no sería tan grave. Los golpes y los rasguños sanan, el esqueleto suelda y tu corazón sigue bombeando. Afuera la vida transcurre con sus dosis de amargor y de alegría. Si no fuera por esa grieta, ubico en ti, también estarías allí, jugando en los jardines, sonriendo ante la lluvia, ligera desdoblándote en las horas, ajena al oscuro latir de la grieta. Si no fuera por esa raja omnipresente, los escalofríos no serían la medida de tu tiempo, porque de alguna estúpida manera la vida sigue adentro y afuera de la grieta que eres. Tu cuerpo sigue pidiendo comida, el aire sigue entrando en tus pulmones, tú deseas y quieres ser deseada. Pero el cuerpo nunca ignora una penetración no pedida. Llevas el desgarro vivo entre músculos mañana y siempre. Una grieta ubicua te convierte en desplome, barranca, mujer en caída libre y temblor, temblor, temblor. Pues abrimos a preguntas. Sí. Es un placer oírte hablar, Diana, la verdad es que estoy como muy feliz de estar aquí hoy. Y tengo muchísimas preguntas, pero voy a empezar solo por una. Una que es doble. Oyéndote hablar del caso de Ayotzinapa, pensaba, por una parte, ¿cómo te enfrentas al hecho de escribir violencia? ¿Cómo la calibras dentro del texto? Porque supongo que es difícil no rozar el horror absoluto, no rozar el sentimentalismo. Me parece como muy complicado escribir sobre violencia. Entonces, es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es cómo tú convives con esa violencia durante el proceso de escritura, que yo me imagino que te afecta también personalmente, ¿no? Y hablar con los supervivientes y estar en contacto constante con ese dolor y esa violencia. Entonces, bueno, si nos quieres contar un poquito. Sí, pues cuando he hablado con otras compañeras que también escriben sobre violencia, por ejemplo Daniela Arrea y Lidiet Carrión, que también trabajan temas de violencia muy, muy dura, justamente hablamos de que uno de los peligros que se corren, digamos, al escribir sobre temas de violencia es como caer en esto que Lidiet llama la pornografía de la violencia, ¿no? Porque finalmente es otra forma de violentar, ¿no? Pero ya con la palabra, ¿no? Entonces, pues eso es como una cuestión importante. Yo en mi caso, en el caso concreto de Julio, lo que sentía que podía ser un riesgo para mí no era tanto caer
en esta pornografía de la violencia, sino más bien caer en el error de convertirlo en mártir, ¿no? Que puede ser como otro de los, ¿no? O sea, como en esta idea de construir buenas víctimas, ¿no? Que también es parte del discurso patriarcal, ¿no? Hegemónico, estatal. Entonces, ahí traté mucho de atenerme a los testimonios que la gente compartía conmigo, ¿no? Acerca de cómo, pues de cómo tenía muchas novias o de cómo era muy enojón, o sea, como tratar de presentarlo lo más humanamente posible, ¿no? Y yo tuve la fortuna de que la documentación de este caso la hicimos en colectivo. Es decir, aunque yo escribía, o sea, era la única que escribía y demás, siempre estábamos en contacto, desde luego con Sayuri, ¿no? Sayuri y yo hemos sido amigas desde la preparatoria, ¿no? Entonces tenemos pues sí, ya tenemos como muchas cosas en común. Pero además, pues también estaba Marisa, ¿no? Que es la mamá de la hija de Julio. Estaba también su hermana, que estaba muy cercana a ella y a todo el proceso. También en un primer momento estuvieron 2 psicólogas de una organización, bueno, ellas atendían a Marisa y a la familia de Julio, ¿no? Pero también, pues justamente hablábamos seguido, ¿no? Entonces creo que había también otros compañeros que nos ayudaban en otros ámbitos, ¿no? Entonces creo que eso hizo que este proceso fuera mucho más sencillo, ¿no? Y una vez estaba en un curso con Alejandro Castillejos, que es un antropólogo colombiano que ha trabajado documentando muchos procesos de justicia transicional en África y en Colombia, y entonces le preguntábamos también cómo le hacía, ¿no? para vivir con eso, y él nos dijo que rodearse de mucho amor, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que esa en efecto era la clave, ¿no? Como estar siempre, pues sí, seguros, ¿no? Seguras pues sí, del amor de la gente que te quiere, ¿no? Y bueno, pues también llevar terapia, ¿no? Ese tipo de cosas. No. Yo tengo una pregunta sobre cómo trabajas la oralidad en tu escritura, como porque, por ejemplo, aquí en Los Rostros veo cómo trasladas la entrevista y la voz de esta otra persona para construirnos un personaje, pero siento que también en Barranca había muchos momentos en los que yo sentía que había mucha oralidad mexicana en algunos poemas, entonces yo quería saber cómo te aproximas a eso y para convertirlo en material literario. Sí, pues para mí es muy importante como esta parte de integrar las palabras de otras personas, ¿no? a la escritura. Y, o sea, en el caso de los testimonios es distinto porque es literal su voz, ¿no? Entonces trataba solo de eliminar, pues cuando eran muchas repeticiones o cuando eran así, pues como este tipo de frases que de pronto son entrecortadas, ¿no? Porque cuando estás hablando de un tema así, pues para ellos no era fácil, ¿no? Pero traté de respetar muchísimo los cortes, ¿no? Que ellos hacían. Y en el caso de la poesía me gusta mucho jugar con integrar los refranes o las palabras que se escuchan, ¿no? O que escucho en la calle, porque creo que es otra forma de vida que a mí me interesa que también quede registrada en la escritura, ¿no? Y que también creo que, o sea, como esa diversidad de lenguajes, creo que también permite pues crear otros tonos, ¿no? y otros escenarios distintos para la poesía. O sea, creo que puede renovar de alguna manera el lenguaje poético, ¿no? Y el lenguaje literario en general.
¿Puedo seguir preguntando? Vale. A este respecto que hablas de otras formas de expresión que se quedan registradas en la escritura, te quería preguntar por tu relación con el náhuatl y cómo se filtra lo que tú escribes. Pues ahí sucede que mis papás son hablantes de náhuatl. Ellos son pertenecientes de una comunidad de la Huasteca donde hablan náhuatl. Pero pues como mucha gente tuvieron que emigrar a la Ciudad de México pues para buscar trabajo, ¿no? Y allá fue donde yo nací, pues ya no nos enseñaron el náhuatl, ¿no? Y esa... Yo una vez le pregunté a mi mamá y ella me dijo, bueno, es que yo pensé que ya no les iba a servir, ¿no? Y entonces, obviamente, en esa aparente decisión, pues está detrás una serie de políticas del Estado mexicano que tienden a desaparecer, ¿no? No solo el náhuatl, sino el resto de las lenguas originarias, ¿no? Y es una cuestión que tiene que ver con el racismo estructural, ¿no? Y entonces cuando yo fui creciendo, pues me di cuenta de eso y fue cuando decidí aprender, ¿no? La cuestión es que yo el náhuatl que he aprendido y que más o menos leo es el náhuatl clásico, que es un náhuatl que no existió propiamente porque fue el náhuatl que se utilizó durante la primera etapa del virreinato como lenguaje administrativo. Y hay algunas cosas que sí, digamos que sí checan con la variante que hablan mis papás, ¿no? Pero hay otras que no. Entonces a veces le tengo que preguntar a mi mamá, como, oye, y no sabe, y entonces tengo que buscar en otro diccionario y así, ¿no? Y ahorita en Barranca pues hay algunos poemas en donde integré algunas palabras en náhuatl, ¿no? Pero mi idea es como trabajarlo escribir un poema en donde pueda integrar el náhuatl y el español de una manera mucho más libre y que igual siga haciendo sentido para las personas, pero todavía no lo Me estaba preguntando ¿en qué estás trabajando ahorita? O sea, en cuestión de poesía. Estoy trabajando en un poemario donde trato de articular el lenguaje, digamos, científico relacionado con la hierba, pero también, tomo como metáfora de la infancia la hierba, ¿no? Y entonces también recupero ciertos recuerdos infantiles y uno de ellos que es importante para mí es el contacto que tuve cuando era niña con unas monjas que eran de la Teología de la Liberación y que entonces para mí me abrieron mundo en el sentido de que venían de otros lugares y nos contaban de todo lo que hacían, ¿no? Y bueno, después ya la teología fue declarada herejía. Pero bueno, para mí eso fue, durante mucho tiempo yo creí que eso era el catolicismo. Yo decía, no, pues ya después entendí que no. Y entonces en mi memoria de niña, pues eso se fue constituyendo como en una especie de discurso vinculado con la idea de resistencia, ¿no? y de revolución. Entonces es algo que trato de articular en este poemario. Que es lo que he estado corrigiendo ahora en estos meses. Pues yo siento que es como mitad comentario, mitad pregunta, pero justo el otro día hablábamos de que cuando sucedió Ayotzinapa y los años posteriores se escribieron muchísimos libros sobre Ayotzinapa, ¿no? Tantos que incluso gente que escribió libros de Ayotzinapa ya perdió el seguimiento de cuántos otros libros salieron y siento que el tuyo en México ha sido uno de los más importantes. Bueno, no sé, yo soy amante de los títulos en general y ahorita escuchándote hablar, escuché que usabas la palabra proceso varias veces y creo que, bueno, no solo el contenido de tu libro es lo que lo hace
crucial, sino también creo que el título para mí siempre ha sido algo muy, muy fuerte. Procesos de la noche me parece un gran título y un título muy fuerte. Entonces, mi curiosidad es cómo llegaste a ese título para ti. O sea, puedo ver la lectura del título en varias capas del libro, pero quisiera saber cómo para ti Procesos de la noche, qué representa, cómo lo percibes, cómo llegaste. Pues fue muy bonito la historia de ese título porque cuando estaba escribiendo este texto iba a un seminario que se llamaba Una mesa para compartir objetos, y entonces ahí lo que hacíamos era, casi todos los asistentes estaban trabajando en algún proceso comunitario vinculado no solo al arte, sino a otras disciplinas, ¿no? Había cantantes de tango y así. Entonces, era un espacio para mí, pues de mucho, como uno de estos espacios de refugio, ¿no? En ese tiempo, porque pues como que me sentía muy, muy bien. Y una vez les compartí una de las crónicas, que es donde cuento de la vez que nos dejaron ver la declaración de Mauro Mendoza, que era uno de los señalados como los perpetradores físicos del desollamiento. Y entonces, bueno, nos dejaron ver su comparecencia, ¿no? La comparecencia ahí ante el MP. Y entonces eso pasó, o sea, me acuerdo que Sayuri me llamó en la noche, como a las 9 de la noche, y me dijo, oye, ya, o sea, lo detuvieron, lo van a llevar acá y nos van a dejar ver, ¿no? Y entonces pues ya me tuve que, o sea, yo a las 9 de la noche por lo general ya estoy dormida, ¿no? O sea, ya estoy en mi cama. Y bueno, pues ya me tuve que despertar, o sea, que levantar, y fuimos y estuvimos ahí en las instalaciones hasta la 1 de la mañana fue cuando nos dejaron verlo. Entonces yo cuento mucho eso ahí, y cuando estábamos comentando justamente salió esta idea, ¿no? de cómo todo ocurría durante la noche de repente, ¿no? Y fue así como llegó un poco esa frase, ¿no? Y a mí me hizo sentido porque además siempre que íbamos a Iguala regresábamos de noche a la Ciudad de México, porque nunca nos quedábamos allá por cuestiones de seguridad, pero siempre regresábamos en la noche, y a veces salíamos muy temprano, también en la noche, ¿no? Y después a mí también me hizo sentido porque de alguna manera esa noche, o sea, una noche metafórica, ¿no? Que es la noche de la violencia, ¿no? De este horror. Y también pues porque alude a la noche propiamente en que ejecutaron a Julio, ¿no? Porque a él lo ejecutaron durante la noche del 26. Y entonces pues así fue como llegó, pero me decía que era muy bonito porque surgió justo en un diálogo, ¿no? En una conversación con otras compañeras y compañeros, ¿no? Me ha interesado mucho cuando hablabas de evitar el tratar a Julio como una buena víctima, ¿no? Y tratar de evitar el error de convertirlo en mártir. ¿Cuál sería un poco digamos, la caracterización y el modelo que representa a Julio frente a esas imágenes, digamos, del mártir o de la buena víctima? Pues Julio pues tenía 22 años, ¿no? Y era, o sea, para mí, por lo que pude conocerlo a través de las palabras de las personas que lo conocieron, pues era un chico a cierto punto común, ¿no? O sea, sí tenía ciertas cualidades de liderazgo, pero que no llegó a desarrollar, ¿no? Porque lo mataron, ¿no? Tenía un temperamento muy explosivo también, ¿no? Podía también ser agresivo, ¿no? También otros, o sea, quiero decir que era una persona pues hasta cierto punto muy normal, ¿no? Y eso era lo que me interesaba pues recuperar, ¿no? Y que se mostrara de esa manera en la escritura, porque de otra manera
o sea, este discurso, ¿no? que pretende vendernos la idea de que todas las víctimas son buenas y que por esa razón no merecen lo que les pasó, creo que justamente lo que hace es igual, o sea, es igual que este otro discurso que dice como era mala, entonces merecía que le pasara esto, ¿no? Y la cuestión yo creo que es elaborar un discurso y una narrativa en el que ninguna persona, sea como sea, merece morir de esa manera, ¿no? Entonces, pues quizás hacia allá apunta un poco mi apuesta, ¿no? Por mantenerlo con sus errores. O sea, por ejemplo, este primer rostro que les leí, pues habla mucho, ¿no? De cómo pues era mujeriego, ¿no? Y luego a veces me han preguntado, ¿y cómo le hacías tú? Porque pues él era machista, ¿no? ¿Cómo le hacías tú para lidiar con eso, ¿no? Y yo decía, bueno, pues trataba de no juzgarlo, ¿no? O sea, porque finalmente que seas macho, pues no implica que merezcas morir de la manera en que él murió, ¿no? Entonces sí, era un poco como acercarme con mucho respeto, ¿no? a las palabras de quienes lo conocieron. ¿Y tuviste durante el proceso de escritura algunos referentes literarios cerca de ti? Sí, en esa época leí Nadie les pidió perdón, de Daniel Arrea, que es un conjunto de crónicas sobre también distintos casos, ¿no? De desapariciones forzadas o torturas de una mujer que fue torturada por el ejército, ¿no? O sea, ella toma distintos casos ocurridos en México, ¿no? También yo leía mucho a Marcela Turati, que es una periodista que documenta violencia de una manera muy humana. Y también está este libro que se llama Entre las cenizas, que es editado por Daniela Pastrana, por este grupo de reporteras que se llama Periodistas de a Pie, y que también documentan distintos casos. También en esa época leí Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, y de Kapuczynski, ese de Este oficio no es para cínicos. Y leía también muchos poemas, dos poemas en concreto. Leía un poema de Pablo Neruda, que está en Canto General, que le dedica a Miguel Hernández cuando se entera de que lo matan. Y de hecho hay un fragmento de ese poema que uso como epígrafe en una de las crónicas. Me gustaba mucho leerlo porque me identificaba mucho con la rabia y la tristeza que él sentía. Y también leía este poema de Miguel Hernández que se llama Elegía a Don Ramón Sige, que es justo un poema dedicado a su amigo cuando fallece. Esos los leía así muy seguido. Porque es muy impresionante digamos, con un cierto distanciamiento, pero muy sensible a los detalles más vivos, ¿no? Hay la escritura impresiona mucho por eso. Es decir, en ningún momento es fría, pero toma una distancia. Y a la vez una dedicación a detalles vivos, hipersensibles, a cuestiones que indican la vida, un poco también podríamos pensar otra vez en esto a la vez, como la felicidad en torno a una vida común, como dice, como la de Julio. Yo quería preguntarte por la estructura de Barranca, que bueno, que fue el poemario que leí, que pues digamos que además de que me quedó adentro y me llenó de muchas ideas, muchas sensaciones y emociones, me gustó mucho también cómo iba por el borde o sea, yo en mi experiencia estaba sintiéndome muy mal a veces y luego encontraba un poema que decía, uy, como que respiro ver este pequeño diente de león, esta flor de lis de repente. Pero también encontré como en el poemario que había una gran variedad entre, de nuevo, como textos en prosa, textos en verso que hablaban desde una perspectiva mucho más como en primera persona, y otros que, por ejemplo, hablaban sobre, bueno, qué es la vida o qué es este objeto que está lejos. Y entonces encontré como una gran diversidad y me preguntaba cómo hiciste
para después meterlo todo en un poemario y organizarlo, ¿cierto? No, como que va primero y pensar en eso, ¿cierto? Que es también tan importante la poesía, no solo empezar el poema, sino en cómo se acompañan unos tras otros y en cómo un libro es también un recorrido. Y quería pues saber cómo hiciste, cómo fue para ti. Sí, pues ese poemario me lo imaginé como si fuera un paseo en una barranca. Porque pues si han estado en una barranca, pues son lugares pues, difíciles, ¿no? Inhóspitos, feos, ¿no? Y pues yo crecí muy cerca de una barranca cuando era niña y pues estaba al lado de un río de aguas negras, ¿no? Entonces era muy feo, ¿no? Y un poco, pues como el tema del libro pues tiene que ver con esas violencias de la infancia, ¿no? O sea, como que de ahí tomé como esa idea. Y entonces recordaba pues que también había flores, ¿no? Que también había cosas lindas en esa barranca, ¿no? Y entonces traté de articular el poemario como, pues eso, como si fuera un paseo por una barranca en donde pues sí vas pasando por un terreno que es inhóspito, que es agresivo, ¿no? Que es feo, pero también te puedes encontrar pues eso, un diente de león, ¿no? Por eso también las flores son así como muy sencillas, ¿no? Como el diente de león o como la hierba, ¿no? Y también están hechos así algunos son haiku y otros no, pero también son chiquitos, con la idea de que pues son fugaces, ¿no? De que son pequeñas cosas sembradas en el camino. Y sí los organicé pensando en que fueran como un descanso, ¿no? Después de leer cosas duras, ¿no? Por ejemplo, sobre la violación o sobre la violencia que hay así hacia las niñas, ¿no? Y que de pronto hubiera algo bonito, ¿no? Porque si no, yo misma como lectora siento que es difícil leer, ¿no? Entonces pensaba que si para mí era difícil, para la gente que pueda leer también. Entonces trataba como de equilibrar esos dos ánimos, digamos. Yo quisiera hacer una pregunta sobre el cuerpo. O sea, como muy en general, porque digo, a mí es una de las cosas que me gusta mucho leer y escribir, y en todas yo siento que hay muchísima corporalidad, ¿no? En todo lo que te he leído y en la tesis doctoral que quiero leer, que también trabaja sobre el cuerpo en otras poetas. No sé qué podías decir, Alex. Sí, pues, o sea, creo que sí es un tema central en mi escritura, ¿no? Digamos, en Barranca sí lo tenía como muy claro, ¿no? Y iba construyendo los poemas sobre el eje de la corporalidad, pensando pues en los cuerpos de niñas, ¿no? En el cuerpo de niña pues que está sometido a infancias a veces a violencias muy directas, ¿no? Y otras que son como en el ambiente, ¿no? Y pues no sé, o sea, yo creo que o sea, lo de Julio pues no fue algo que yo buscara documentar, ¿no? Fue una cosa que digamos de alguna manera llegó a mí y también ahí pues está muy presente esta importancia del cuerpo, ¿no? En el caso de él, porque además había que realizar una segunda necropsia, ¿no? Y que es una, pues sí, es una cosa que ahora que en lo que estoy trabajando ahora de crónica, pues también tiene que ver, o sea, como que se revela lo importante que es los cuerpos de los que ya no están, ¿no? De las que ya no están. Y entonces, pues es una preocupación, ciertamente, que supongo que tiene que ver con mi propia historia de vida, ¿no? Porque durante mucho tiempo me sentí como ajena a mi cuerpo, ¿no? Y entonces como que una manera de acercarme a él pues era mediante la escritura, ¿no? Mediante la lectura y la escritura, ¿no? Y entonces quizás por eso siempre pongo mucho énfasis en esto de o sea, de tratar de situar al lector adentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso también creo que es muy importante para mí este tipo de descripciones sobre cosas que son mínimas, ¿no? Pero que son significativas cuando estás en ese entorno, ¿no? Y bueno, en el caso de la tesis, pues también trabajé justo la corporalidad en la obra poética de Castellanos
y pues ahí me interesaba ver cómo ella y Margarita Michelena y Enriqueta Ochoa lo habían trabajado, ¿no? en sus poemarios, y descubrí que no era de una manera muy evidente en el caso de ellas, ¿no? Pero eso pues creo que tiene que ver con que pertenecían a otra generación, ¿no? Porque creo que el cuerpo femenino, sobre todo, se vuelve relevante en la poesía y en la literatura en México casi a finales de la década de los 70s y ya todos los 80s y 90s y 2000s, si bien con desde distintas perspectivas, ¿no? Pero creo que se vuelve central desde entonces, antes no tanto. Pero también en el poema de la grieta, ¿no? Digamos, Sí. es como, parece como que aglutina, además de la violencia posiblemente directa, la violencia simbólica, ¿no? Sí. El cuerpo de la mujer. Sí. Quizá estoy preguntando, no digo que vaya a ser la última, pero todos los libros de poemas en los que has trabajado son unitarios, han respondido como a una idea de estructura unitaria en torno a algún concepto o alguna reflexión, alguna imagen. Solo hay uno que no, pero ese no está publicado. Pero la cuestión con ese es que lo he ido formando con una serie de poemas que no han sido publicados en un libro, ¿no? O sea, creo que pues sí, este problema del, digo, no es un problema propiamente, pero esta cuestión del libro unitario, al menos en México, pues está vinculado con el hecho de las becas y de los proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, Barranca lo escribí durante una beca que tuve de la Fundación para las Letras Mexicanas y tenía que mandar un proyecto, ¿no? Entonces, la manera, creo que más sencilla de organizar un proyecto es plantear a partir de una idea, ¿no? Eso se puede volver, y de hecho se está volviendo es una especie de camisa de fuerza para la poesía, en cierto modo, ¿no? Porque a veces todos los poemarios parecen tener la misma estructura, ¿no? Como, o sea, no hablo solo de los míos, ¿no? Sino en general los que se publican hoy en México parecen todos corresponder a o sea, a un planteamiento general y luego que se va desarrollando en distintos variables, ¿no? Y va teniendo, sí. Y digamos, ya no es tan común hacer ese tipo de poemarios que son solo reuniones de poemas, ¿no? Que es un poco lo que estoy haciendo con este otro, pero es porque son poemas que fueron publicados en otros, o que me pidieron para una revista o para una colaboración en otro espacio, y entonces los voy articulando ahí, ¿no? Sí. Interesante, Sí. la vinculación con, digamos, hasta qué punto las ayudas pueden Sí. influir, ¿no? Modifican el en el canon. resultado del, Sí. en el resultado de una obra creativa. Sí, también es, por ejemplo, muy significativo el hecho de que casi todas las convocatorias de premios, por ejemplo, al menos en México, se mide como por cuartillas o por páginas. Entonces todas son, no sé, mínimo 60, máximo 80. Y entonces muchos de los poemarios que uno ve pues son de 60, o sea, entre 60 y 80, ¿no? Y entonces eso obviamente pues también, digo, hay muchos libros que a pesar de eso son buenos, pero hay muchos otros en donde sí notas que, o sea, no sé, que el autor puso un solo verso en una hoja solo para ganar una hoja, ¿no? Entonces, bueno, o sea... Qué interesante, porque esas bases, por lo que dices, las bases de esos premios sí. incluyen una definición de lo público. Sí, es muy raro, o sea, yo no recuerdo ninguna convocatoria que no diga una extensión, y esa extensión está entre 60 y 80. No sé, en España creo que es por versos, Número de versos. ¿no? Número de versos, sí. Sí. Entonces todos los poemarios tienen más de 500 o 600 versos. Sí. Yo que pensaba, aunque no está dicho en las convocatorias, creo que en un montón de actas de resultados les como cualidad lo unitario, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en mi ignorancia pensaba que un libro de poemas tenía que ser unitario,
hasta que empecé a leer otros dije, puede haber como muchos temas, ¿no? Pero sí me parece que está muy, o sea, define mucho la escritura, y no nada más en poesía, ¿no? En narrativa, en teatro, los cuentos y todo. Sí, 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 cierto. Yo tengo otra pregunta. Cuando estás escribiendo poesía, ¿cómo sabes que un poema ya está terminado? ¿Cómo es el proceso de edición para ti? Vamos a estar aquí esperando de la tarde. Esta pregunta. Perdóname, pero... Pues no muy bien lo sé, o sea, porque por ejemplo ahora el poemario que estoy corrigiendo según yo ya estaba terminado, ¿no? Y ahora que lo volví a leer pues me di cuenta de que todavía no. Y, o sea, y hay poemas que yo pensaba que ya estaban terminados, que ya estaban redondos, y de pronto ahora pues o sea, veo que necesitan como ciertos ajustes, ¿no? Y a veces también me pasa que me doy cuenta de que el poema no está, o sea, que al poema le falta o que de pronto no cerró bien, o que de pronto parece que tiene dos finales, pero también llega un momento en que digo, pues es que ya no puedo hacer más, así o sea, como que pienso ya, o sea, que tiene que vivir así, aunque esté imperfecto, ¿no? Aunque esté no terminado, ¿no? Entonces, pues también a veces así los dejo, ¿no? Y bueno, o sea, porque a veces no encuentro cómo dejarlos mejor, no sé. Y también porque a veces es un problema la autocorrección, ¿no? O sea, quiere decir como sobrecorregirlos, ¿no? O sea, como que de pronto si sigo, entonces ya va a ser otro poema y no el primer poema que pensé, ¿no? O no el poema que estaba escribiendo, sino otro, ¿no? Y entonces, pues lo que intento hacer en general siempre que escribo es, como decía uno de mis maestros, Antonio del Toro, es escuchar al poema, ¿no? Me decía, escucha al poema, ¿no? Y entonces cuando a mí me decía eso, yo sentía como, ¿qué quieres decir con eso? pero sí, llega un momento en que escuchas al poema, ¿no? Y pues escucharlo y dejarlo, o sea, como, sí, como si lo escuchas y te dicen, pues ya, o sea, como ahí déjame en paz. Sí, eso es lo que así dice. como que te dicen ya. Ajá. También a veces cuando los leo en voz alta, me ayuda mucho, o sea, como en términos ya más como de técnica, cuando los leo en voz alta, que es la última cosa que hago, o sea, siempre los trabajo primero en escrito y después los leo en voz alta, eso también ayuda mucho, ¿no? Tanto como a corregir las últimas cosas, como a decir, bueno, pues ya está así, ¿no? Yo tengo una pregunta y me voy a desviar un poco del tema. Pero creo que me gustaría que hablaras un poco de cómo ha sido tu experiencia. Hablabas de la corporalidad, de que escribes como para estar de acuerdo con tu propio como cuerpo, identidad. Me gustaba cuando hablabas de tu relación con el náhuatl y con tu familia, sobre eso. ¿Cómo ha sido alejarte de México y venir a Iowa? Y es como más como un interés personal, porque para mí, al ser mexicana, al principio te sigues identificando con el país, sigues como teniendo esa relación, pero después de años, para mí personalmente, tengo que trabajar para decir que, sí soy mexicana. Entonces, ¿has tenido como experiencias así, o cómo ha sido esa separación espacial, y ya sea con la familia, con el país, con esa identidad, con eso? Si pudieras hablar. Pues yo creo que, o sea, yo solo he estado, bueno, voy a estar 2 meses aquí, ¿no? Entonces es realmente muy poco tiempo como para no extrañar mi país, ¿no? Para no extrañar México o la comida.
Pues. Entonces, o sea, siento que para mí tendría que pasar muchos años y tener como mucha, o sea, como mucha de mi vida en otro lugar para no extrañar, pues mi país, ¿no? O sea, quiero decir que tendría que tener un trabajo, una familia aquí, o sea, como muchos más amigos, o sea, como muchos más años sobre todo, ¿no? Pero, ajá, y entonces, digamos, de algún modo, porque incluso viviendo en la Ciudad de México, y aunque yo crecí en el Estado de México, pues me siento mucho más cercana a la Huasteca, ¿no? A la región de donde son mis papás, aunque yo no nací ahí y no he vivido allí mucho tiempo, ¿no? Pero eso creo que tiene que ver con la forma en que me educaron, ¿no? Aunque no me enseñaron el náhuatl, pues sí me enseñaron toda la cultura, ¿no? Toda la forma de vivir y también pues la nostalgia, ¿no? Porque mi papá siempre tuvo nostalgia de regresar a su tierra y así, y bueno, ahora ya que está grande, pues se regresaron, ¿no? Pero entonces creo que también aprendí mucho esa nostalgia de ellos, ¿no? De esa nostalgia por la tierra, ¿no? Y pues yo también creo que la ejerzo, ¿no? Porque creo que me cuesta mucho trabajo imaginarme viviendo en otro país que no sea México, ¿no? Y en ese sentido, pues uno también mucho la idea de cuerpo y territorio, ¿no? De cómo el territorio es pues donde está la comunidad, ¿no? Y donde está, pues en este caso la casa de mis papás, ¿no? Y es algo que, digamos, a la que estoy muy arraigada, ¿no? Entonces, siento que un poco al contrario de ti, a mí me costaría mucho trabajo no sentirme parte de eso. Pero claro, también es porque solo he estado, o sea, la mayor duración que he estado fuera de México han sido 4 meses, que no es realmente mucho, ¿no? No sé, tendría que vivir más tiempo fuera para ver cómo cambia esa relación. Sí, Martín. ¿Alguna última difícil pregunta? Bueno, pues... Si no, entonces a lo mejor un poco hilando con lo que preguntaba María, ¿cómo ha sido tu experiencia en el programa, en Iowa, en el International Writing Program? ¿Cómo ha sido la interacción con los otros escritores, etcétera? Pues ha sido muy fructífera. Este año solo somos la mitad, ¿no? de los escritores. Normalmente dicen que son 40, ¿no? Y este año pues por las condiciones de la pandemia lo dividieron en grupos, y eso creo que ha ayudado mucho a que el grupo que venimos nos hayamos integrado de una manera pues mucho más solidaria, digamos, ¿no? Entonces esa parte ha sido padre escuchar, por ejemplo, cuando ellos comparten sobre su obra y inevitablemente sobre sus países, ¿no? Sobre la historia de sus países, pues ver cómo hay una serie de puntos en común, ¿no? En cuanto a ciertas violencias o en cuanto a cómo es concebida la literatura en sus lugares, ¿no? A mí me ha impresionado mucho, por ejemplo, escuchar a 2 compañeras que hablaban del síndrome de la impostora, ¿no? Porque yo pensé que eso era algo que solo pasaba en México. O sea, como que decía, bueno, sí, porque somos país tercermundista y todo eso, ¿no? Y no, o sea, porque además los dos son europeas, ¿no? Y entonces como que yo decía, bueno, pues no es una cosa solo de aquí. Y eso, por ejemplo, me ha parecido muy importante, y también me ha gustado mucho escuchar a mis compañeros porque casi todos hablan de cómo comenzaron a escribir, ¿no? Y eso ha sido muy bonito porque de alguna manera me conecta con ese primer impulso que a veces como que, bueno, a mí a veces se me olvida, ¿no? Como ese como eso primero que me llevó a escribir, quizás porque como de pronto todo se vuelve, o sea como he estudiado en la universidad, o como luego es también, aunque es escritura creativa, a veces está institucionalizada, ¿no? De repente como que se me olvida
o me clavo mucho más en las cosas que tengo que hacer para pagar la renta y demás, que se me olvida. Perdona que te interrumpa, ¿y qué fue eso primero? Buena suerte. Porque nos has dejado como la miel en los labios. Pues sí, o sea, esa felicidad, ¿no? Que da cuando uno se está imaginando una historia, ¿no? Que está, o sea, que tienes la historia aquí en tu cabeza y que no importa lo que esté pasando y sales a caminar y haces tus cosas, pero la historia está aquí en tu cabeza o el poema está aquí en tu cabeza. Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? O sea, como ese sentimiento de que eso lo es todo, ¿no? O sea, eso es a mí lo que me llevó a escribir, ¿no? Como tener esa sensación en mí de que todo ese poema lo es todo en ese momento, ¿no? Sin importar que afuera todo se esté cayendo. Y pues eso, ¿no? O sea, como que de pronto dije, ay, claro, ¿no? Así. Y bueno, eso ha sido bonito, de escuchar las experiencias de ellos. También ha estado padre, por ejemplo, para mí ha estado muy padre vivir estos meses en una ciudad tan tranquila como Iowa, tan segura también para las mujeres, y bueno, yo creo que en general para todos, pero digo para las mujeres porque a veces trabajo temas que tienen que ver con violencia de género y en mi ciudad eso es uno de los temas más complejos, ¿no? Entonces a veces cuando estoy allá y trabajo ese tipo de temas, pues ya salgo a la calle y sospecho de todo el mundo, ¿no? Y sospecho de todas las situaciones y bueno. Y aquí eso ha sido como una especie de relajación, ¿no? De salir y decir, bueno, todo está bien, ¿no? Eso ha sido también muy bonito. Pues si no hay nada más, muchísimas gracias, Ajá, Diana, gracias. a ustedes. Y pues, no sé, ¿qué más decir? Solo muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Thank you so much.